Bueno, en nuestra última clase sobre esta introducción a la liturgia vamos a continuar explorando estos mundos tan misteriosos de los sacramentos y vamos a terminar con lo que también nos dice la Iglesia es la fuente y cima dentro del mundo de la liturgia, que es la Eucaristía. Quiero empezar contando una historia de algo que me sucedió algunos años atrás, que me hizo pensar mucho en lo que es la Eucaristía y en cómo a veces nos acostumbramos a lo que es la Eucaristía. Cuando recién llegué a vivir a Colorado, esa fue mi capilla, que la pueden ver ahí en la pantalla o en las copias. Una capilla pequeña, bellísima en las montañas, uno de los lugares más fotografiados en Colorado. Una capilla muy, muy, muy bonita, en una zona que, claro, no hay mucha gente alrededor, hay muchos animales, y por lo tanto, si bien hay unos cuantos que vienen a misa ordinariamente, era una casa de retiro, también había muchos turistas que estaban de paso, venían a misa una vez, qué sé yo, ¿no? Este es el interior de esta capilla pequeña. Un día, un domingo, nuestra misa solía ser ahí a las 5 de la tarde. Iba a empezar la misa y me di cuenta que en la última fila de esta capilla, que es pequeña, unas 40 personas, había un joven de unos, qué sé yo, 19, 20 años. Estaba absolutamente atento. Siguió la misa paso a paso, con mucha atención, mirando, escuchando. Y sin embargo, nunca decía las oraciones. Por lo tanto, aunque no es que yo estaba todo el tiempo prestando atención a él, definitivamente me llamaba la atención, ¿no? Una persona joven que llegó temprano, que se sentó, que estaba muy, muy, muy atento y que sin embargo no rezaba durante la misa. Terminó la misa, la gente se estaba despidiendo y yo me di cuenta que este joven estaba esperando ahí, que quería hablar conmigo. Se me acercó hacia el final y me hizo esta pregunta tan curiosa. Me dijo, disculpe, todo esto en inglés, ¿esto fue una actividad católica? Pero imagínense hacer esa pregunta al final de la misa, muy extraño. Entonces le dije, sí, esto fue una misa, una Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas eso? Y me contó que él era de Israel, que era un judío practicante, que estaba de visita paseando por las montañas en Colorado, que estaba pasando por ahí, vio este edificio tan bonito, entró y justamente empezó la misa. Y por lo tanto, esa misa fue la primera, y quién sabe si única, pero definitivamente la primera vez en su vida en que tuvo contacto con algo cristiano. Por lo tanto, no tenía idea de nada. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente católico o incluso habremos sido invitados quizá a algo y por lo tanto hay una cierta familiaridad y en muchos casos mucha familiaridad. En este caso no había nada de familiaridad. Todo era distinto, todo era nuevo. Entonces, por lo tanto, él me dijo, bueno, no entendí casi nada. Y tengo muchas preguntas, pero yo sé que no tenemos tiempo. Quiero hacerle una sola pregunta. Y le dije, adelante. Esta fue su pregunta. ¿Qué era esa cosa blanca que todo el mundo en un momento comió? Entonces le dije, esa cosa redonda que yo le daba a la gente para comer. Me dijo, sí, ¿qué es eso? No sé por qué, pero yo le dije, eso es Jesús. Y él me miró con una cara de que yo no había entendido lo que le estaba preguntando. Me dijo, no, lo que la gente comía. Y le dije, sí. ¿Has oído hablar de Jesús de Nazaret? Y me dijo, sí. Le dije, mira, nosotros creemos que esa cosa redonda blanca, que es lo que vemos ahora en la pantalla, que esa cosa que comemos es Jesús. Recuerdo hasta el día de hoy la cara y la mirada que él tenía como pensando que yo estaba absolutamente desquiciado y loco por decir que algo que comíamos era una persona de la historia y que esa persona para nosotros es Dios. Le traté de explicar luego de una manera un poco más razonable quizá por qué queremos en eso y la Pascua judía y en fin, mi mejor esfuerzo, pero al final simplemente nos despedimos
Y creo honestamente que él pensó que yo estaba loco. Recuerdo caminar de regreso a la casa después de la misa y tomar conciencia de algo que hasta ahora hoy recuerdo. Y es que nuestra fe realmente tiene algo de, entre comillas, loco, en el buen sentido. Nuestra fe es impresionante y muchas veces nos acostumbramos. Muchas veces de tanto haber ido a misa, una misa más, una misa menos, una comunión más, una comunión menos. Pero no nos podemos acostumbrar al misterio más grande de todos. Aunque sí, humanamente puede sonar muy loco decir, vamos a comer a esta persona que es una persona divina, sabemos que, como dice San Pablo, la locura divina es más sabia que los hombres. Y Dios, en su amor, nos ha dado en la Eucaristía lo que, dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. La Eucaristía es un don tan grande, tan misterioso, que no hay ser humano que haya podido concebirla, que no hay nadie que pueda haber inventado la Eucaristía. Solo a Dios, en su amor y sabiduría infinita, se le podría haber ocurrido dársenos como pan para comer. Vamos entonces en esta presentación a hablar de la celebración de la Eucaristía, de lo que sucede en la misa. ¿Qué sucede entonces cuando la misa es celebrada? Como citamos en la primera sesión, se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que celebramos este sacrificio, se realiza la obra de la redención. ¿Lo que hacemos en cada misa que vemos es lo mismo que Jesús hizo? Y la respuesta es sí, aunque se desarrolló a través de la Iglesia. Este don, como todos los dones de Jesús, se encomienda a la Iglesia. Hagamos un paralelo. Es decir, no todo Dios lo ha hecho ya terminado y nos lo ha dado así. La Biblia, el Nuevo Testamento, ¿nos viene de Dios? Claro que sí. ¿Dios lo escribió? ¿Jesús escribió los libros? No. Lo escribieron sus apóstoles. ¿Jesús, cuando se fue, nos dejó una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento? No. Le encomendó su palabra a la Iglesia, para que su Iglesia la comunicara, para que su Iglesia la pusiera por escrito y para que su Iglesia determinara qué libros son revelados por Dios. Hay muchos libros que son muy parecidos, de la misma época, de un estilo similar, a los 27 libros del Nuevo Testamento. De vez en cuando, aquí o allá, en la iglesia primitiva, estaban incluidos dentro de la Biblia. Pero después de un tiempo, la iglesia fue capaz de determinar lo que Dios inspiraba. Dios siempre trabaja a través de la iglesia. Le encomienda sus dones, los dones que Él instituye, al cuidado de la iglesia. Lo mismo sucede con la liturgia, lo mismo sucede con los sacramentos. Nos da el don, lo instituye Él, pero se lo encomienda a la iglesia para que lo cuide, lo proteja y para que se desarrolle. Exactamente esto es algo que sucede con la celebración de la misa. Entonces, en un sentido, podemos hacer un paralelo con la construcción de una catedral. La construcción de una catedral es algo que no puede pasar en unos cuantos meses. Si pensamos en las grandes catedrales, por ejemplo, las más famosas en Europa, el promedio de tiempo de construcción es más o menos 400 años, 300, 400 años, para construir una catedral. La mayoría de las personas que trabajaron en esa catedral sabían que no lo iban a haber terminado. Y sin embargo, se entendían parte de una historia. Y ya era la Catedral de Notre Dame al inicio, aunque todavía no tenía la forma que tenía 200 años después, o que va a tener en un par de años cuando termine su reconstrucción y su restauración después del fuego. Así como las catedrales se desarrollan de acuerdo a un plan, de acuerdo a un centro fundamental y esencial y que luego se expande,
también las ceremonias de la iglesia tienen un centro fundamental que se desarrolla en algunos detalles también a través de los tiempos. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí, la Sagrada Familia en Barcelona, esta basílica, sigue en construcción después de muchos años y tiene cosas que aún se desarrollan. Ahí tenemos el interior, una iglesia que tiene muchas cosas muy modernas, pero muy interesante. Entonces, el plan de desarrollo de la misa, pensando en los orígenes, viene en 3 pasos, como los ven ahí. El primer paso es la última cena en relación con la pasión. El segundo paso es la Eucaristía apostólica con una comida. Y el tercer paso, todavía dentro del Nuevo Testamento, es la Eucaristía ya sin la comida y con las lecturas. Entonces, muy brevemente, el origen de la misa, el origen de la Eucaristía, evidentemente, es la última cena. Ahora, no podemos decir que este evento, narrado en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, haya sido tal cual, en todos los detalles, lo que hoy hacemos en una misa dominical. Pero el corazón, y el corazón esencial sin el cual lo que hacemos hoy no existiría, viene de ahí. Sin embargo, también esto nos lo decía de una manera bien interesante el cardenal Ratzinger, Benedicto, no podemos decir que la última cena propiamente haya sido ya liturgia cristiana. Era liturgia judía, a la cual Jesús le insertó algunos elementos nuevos. Y por lo tanto, cuando dice, hagan esto en memoria mía, no les estaba diciendo, hagan esto que venimos haciendo hace siglos, la Pascua judía, sino hagan esto que yo he insertado en la Pascua judía. La última cena es el primer paso del misterio pascual, pero todavía necesitábamos la pasión y la cruz y la resurrección. Hay que entender la última cena en relación a la cruz y la resurrección. Entonces, el primer paso de la institución y del desarrollo de la misa, originalmente, viene de la última cena como el primer acto del misterio pascual. El segundo paso fundamental del desarrollo de la misa es lo que comenzaron a hacer los apóstoles después de la resurrección. Como les decía en la sesión anterior, antes que tuviéramos un Nuevo Testamento definido con los 27 libros, antes que tuviéramos cualquier otro libro sobre teología, sobre Jesús, etc., los apóstoles y los discípulos celebraban la Eucaristía. Hacían eso en memoria de Jesús. Pero también sabemos muy claramente, porque nos lo cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, la Eucaristía estaba combinada con una comida, entre comillas normal, en la cual venían, compartían los alimentos, cenaban y luego celebraban la Eucaristía. Ahora, esto comenzó a traer algunos problemas, porque algunos que tenían un poco más de recursos comían muy bien y otros que tenían menos casi que no comían. A veces los que tenían más recursos quizá comenzaban a comer más temprano para que cuando llegaran los otros para la Eucaristía no tuvieran que compartir y comenzaron a crearse tensiones. Entonces, todavía esto es dentro de los primeros años de la vida de la Iglesia. San Pablo ya dice, bueno, ustedes tienen casas para comer. ¿Por qué tienen que comer cuando se juntan para celebrar la Eucaristía? Entonces, está este elemento de repetir lo que Jesús les dijo, que no era solamente repetir la cena de la Pascua, porque entre otras cosas la cena de la Pascua se celebraba ¿cuántas veces al año? Una. Entonces, claramente Jesús les está diciendo que hagan algo nuevo, relacionado con la Pascua, cumplimiento de la Pascua, pero distinto de la Pascua. Esta celebración dominical, el domingo, el día del Señor, el octavo día, el día de la resurrección, entonces es lo que hacen los primeros apóstoles. Pero no es la forma definitiva. La forma definitiva, que es esencialmente lo que nosotros hoy experimentamos cuando vamos a misa, viene cuando la comunidad cristiana separa
Y obviamente en esa época no es que iban a mandar un correo electrónico a todo el mundo y todos iban a saber en un instante lo que tenían que hacer o dejar de hacer. Pero cuando la iglesia comienza a separar este agape, que a veces le llaman a la comida, de la celebración de la Eucaristía. Entonces ya comenzamos a ver que hay Eucaristías sin comida normal, sin que se llenen. Aunque aquí y allá más tarde todavía lo hacían, pero comienza este proceso de tener la Eucaristía sin una comida normal y también, esto es importante, comienzan a hacerse las lecturas del Antiguo Testamento leídas a partir de Cristo. Los primeros cristianos eran judíos y ellos continuaron al inicio participando de la liturgia de la sinagoga, donde básicamente se leía la palabra. Pero entonces, hacia este punto, y además el otro elemento clave históricamente en esta época, es la destrucción de Jerusalén y la caída del templo. En el año 70 los romanos invaden Jerusalén, destruyen todo y destruyen el templo. Entonces el culto que se realizaba en el templo, como este centro al cual todos venían, donde se ofrecían los sacrificios, desaparece. Entonces claramente el altar ya no es un altar, sino que viene a ser el altar de la Eucaristía, donde se ofrece este nuevo sacrificio, el Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Cada vez que recibimos este pan, proclamamos la muerte del Señor. Algunos historiadores, con una visión pues, un poco más racionalista, quieren negar la conexión de la Eucaristía con la Última Cena y enfatizan a veces que la Eucaristía en realidad viene de las comidas de Jesús con sus discípulos. El hecho de que Jesús se reunía a comer con discípulos, con pecadores, en realidad la Eucaristía es la renovación de eso. Y para eso hacen unas lecturas y relecturas de cómo eran las comidas en el mundo mediterráneo antiguo, donde lo básico que siempre comían era pan y vino. Aún si hoy uno viaja al mundo mediterráneo, el pan y el vino abundan. No es como en algunos de nuestros países donde el vino es una especie de celebración muy especial. Ahí era lo común, así como en algunos lugares desde el arroz y los frijoles, el pan y el vino efectivamente eran lo más común. Entonces dicen, bueno, en realidad no hay que ver esto como algo nada extraño, era simplemente lo normal que se hacía en las distintas culturas alrededor del mundo mediterráneo, donde se juntaban, cenaban y después tenían lo que llaman los simposios, que era donde hablaban. Simposio es beber juntos y ahí comenzaban a hablar. Entonces es una recreación de lo que según algunos historiadores en realidad hacían los primeros cristianos, que después, mucho después dirían ellos, hacia el mitad del siglo IV, algunos comenzaron a relacionar con el sacrificio de Jesús, etc. Pero esta es una teoría que en realidad no se sostiene si uno mira con una mayor apertura cómo los primeros cristianos se referían a la Eucaristía, empezando por San Pablo, que nos habla de participar en la Eucaristía como algo muy importante y como algo que necesita examinación personal. Si uno come de este pan sin discernir el pan, uno puede condenarse, nos dice San Pablo. Entonces era algo muy especial, es el Cordero Pascual, Cristo, es un evento, es una renovación del sacrificio pascual de Jesucristo. Entonces, hacia el final del Nuevo Testamento, ya vemos que hay una Eucaristía básicamente como la que celebramos hoy. Hay lecturas del Antiguo Testamento leídas a partir de Cristo, está el ofrecimiento del pan, el pan se parte y recibimos de ese pan. Si uno lee, por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, el episodio de los discípulos de Emaús, yéndose de Jerusalén, deprimidos, uno ve que ese evento que realmente sucedió está expresado de una manera eucarística. Los discípulos a los cuales se les une Jesús reflexionan en un momento sobre lo que está sucediendo. Jesús les explica las Escrituras, hablan de lo que dice la ley, de lo que dicen los profetas, les explica el sentido de las Escrituras a partir de él mismo. Entonces hay lecturas, hay homilía, luego entran, parten el pan, lo reconocen, sienten su corazón ardiendo y luego se van a anunciar. Esa es la misa. Nos juntamos,
leemos la palabra de Dios, la comprendemos a partir de Jesús, presentamos el pan y el vino, se ofrece el sacrificio, recibimos de Él la comunión y vivimos nuestra fe. Un poco después del final del Nuevo Testamento vemos una descripción mucho más detallada de los ritos de la misa que todos podemos reconocer. San Justino, hacia el año 1165, explica esto. Voy a leerlo porque realmente es lo que hoy hacemos. El día que se llama del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que preside nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones. Al terminarlas se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos, y el que preside, según sus fuerzas, eleva también sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama amén. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Esto lo podría haber escrito cualquier persona en el año 2021, o hace 5 años, o hace 20 años, o hace 100 años. Esta es la misa. Nos juntamos en un lugar. Miren que esto también es interesante, porque muchas veces nosotros hemos oído hablar de estas reuniones de los cristianos. A veces tenemos la imagen de las primeras misas, en la cual simplemente cada uno iba a su casa y ahí partían el pan, cuando todavía no había iglesias, ¿no? Pero, sin embargo, acá nos dice San Justino, a la mitad del siglo II, que los que vienen en las ciudades o en el campo van a un lugar. Es decir, había un lugar especial, un lugar de culto. A veces uno tiene la idea de que hasta después de que el cristianismo se hizo no perseguido u oficial, el emperador Constantino y después de eso, es decir, después del año 313, que solo después de eso había lugares distintivos propios de culto. Pero lo que nos dice San Justino tan temprano es que ya había unos lugares especiales. No nos está diciendo que había catedrales, pero nos está diciendo que hay unos lugares designados para eso, que luego van a evolucionar. Pero hay un progreso en el cual hay lugares a los cuales iban los cristianos para celebrar la Eucaristía. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hacemos hoy. Se leen los profetas, se lee el Antiguo Testamento, se leen los recuerdos de los apóstoles, que se entiende por los evangelios. El que preside, el sacerdote, nos exhorta, es decir, da la homilía. Luego nos levantamos y elevamos nuestras oraciones, las plegarias de los fieles, las peticiones. Luego se ofrece pan y vino, que se mezcla con agua. Luego el sacerdote, el que preside, eleva sus preces y acción de gracias. Acción de gracias, en griego, Eucaristía. Cuando a veces leemos acción de gracias en esos textos antiguos, hay que leerlo como Eucaristía. Aquello sobre lo que se ha dado acción de gracias. Los alimentos, el pan y el vino, son eucaristizados. En realidad esto que dice aquí, los alimentos consagrados por la acción de gracias, en el original, que es griego, es una palabra. ¿No es interesante eso? Los alimentos consagrados por la acción de gracias, una palabra. Son eucaristizados. De eso nos habla San Justino, de eso nos va a hablar San Ireneo un poco después. Son eucaristizados, es decir, la acción de gracias los transforma. Se ofrece pan y vino, se ofrece acción de gracias, Eucaristía, asentimos con fe, amén, se distribuye y para los que no están, los diáconos les llevan la comunión. Esto es la misa, todos reconocemos esto. Por lo tanto, nadie puede decir que lo que hacemos nosotros es algo que inventó la Iglesia en algún momento después, en la Edad Media o qué sé yo. Esto es lo que los primeros cristianos hacían. Básicamente, el mapa de esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento, con los discípulos de Emaús y con algunas cosas de San Pablo, y luego acá está expresado de la manera más clara.
Entonces, podemos decir que los ritos de la misa nos llegan en 4 partes. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos conclusivos. Entonces, vamos a hablar ahora de los ritos iniciales. La misa siempre empieza con una procesión. Bueno, ahí tenemos una procesión muy solemne en la Basílica de San Pedro. No siempre se ve así en nuestras iglesias. Pero el espíritu es el mismo. Empieza con una procesión. Es una especie de acercarnos a Dios. No empezamos ahí. Nos acercamos a Él porque Él se acerca a nosotros. Después de que el sacerdote se prepara para subir al presbiterio, al santuario, luego que besa el altar como un signo de amor, indicando que la misa es un acto de amor, entonces se realiza la señal de la cruz. La señal de la cruz es un signo que realiza 2 cosas. En primer lugar, es el recuerdo del amor de Dios hasta el extremo en la cruz, pero también es siempre una confesión de fe en la Trinidad. Luego nos saludamos con palabras que vienen en la Escritura: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconocemos nuestras faltas, que es el movimiento más natural. Cuando estamos en la presencia de alguien imponente, sabemos que somos pequeños. Cuando quizá uno está estudiando un tema y luego se encuentra con una eminencia en el tema, uno se siente muy pequeño, muy humilde. Cuando estamos en la presencia de Dios, naturalmente reconocemos que hemos pecado, le pedimos perdón. Después de pedirle perdón, si es que es una fiesta o solemnidad, rezamos el Gloria, que es un himno también bastante antiguo. Y luego venimos a lo que se conoce como la oración colecta. La oración colecta es una oración muy importante en cada misa, a la cual tenemos que prestar atención. Se llama colecta, hay una cierta discusión históricamente de por qué. Algunos dicen porque recoge, como una colecta, las distintas intenciones de la gente. Otra explicación, aunque en realidad las dos pueden ir juntas, es que esto nos viene de cuando muchos siglos atrás el Papa iba a celebrar la misa en distintas iglesias en Roma. La gente se recolectaba, se juntaba a las puertas de la iglesia donde el Papa hacía una oración y ya luego entraban. Nuevamente, más allá del sentido histórico exacto, ese es el momento en el cual el sacerdote ofrece la misa por una intención y por lo tanto en el cual todos los fieles pueden también ofrecer su intención por la misa. Esta oración es muy importante porque siempre determina el tema de una misa. Entonces la oración colecta siempre va a tener relación con la celebración propia de ese día, sea una celebración del tiempo ordinario, sea la celebración de un santo o de una solemnidad de Jesús o de la Virgen. Esta oración, que muchas de las oraciones colectas del misal son muy antiguas, muchas nos vienen de los primeros misales de la Iglesia romana, siempre tiene una estructura que es muy similar. Hay una especie de saludo y reconocimiento de Dios y de su bondad. Hay una expresión de una necesidad, hay una petición y hay una conclusión. Más o menos todas las colectas son así. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que hace un niño o una niña cuando necesita, entre comillas, o quiere obtener algo de su papá o de su mamá? Bueno, uno podría hacer algo más o menos así. Podría decirle: papá, tú eres el mejor papá del mundo. Hace mucho calor, ¿me puedes comprar un helado? Un título, una necesidad, una petición. Comparemos esto con una de las colectas, domingo 10º del tiempo ordinario. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes. El título, eso es como decir: papá, eres el mejor papá del mundo. Escucha nuestras súplicas, concédenos que inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Siempre está el título, la necesidad y la petición. Después de esta oración colecta, a la cual realmente los invito a que presten atención. A veces nos puede sonar a
palabras que se dicen sin mucho sentido, pero son muy, muy ricas, muy profundas, muy precisas además. Normalmente es una oración larga, solo una oración larga con todos estos elementos. Luego esto nos lleva a la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra tomamos asiento para escuchar con mucha atención. Ahora, probablemente todos hemos oído que alguna gente piensa que los católicos no leemos mucho la Biblia y que los protestantes la leen bastante más. Aunque esto puede haber tenido algo de cierto, el punto es que en una celebración típica católica leemos bastante más de la Biblia que en una celebración típica protestante, sobre todo evangélica. Más o menos 30% de una misa es tiempo que pasamos leyendo la Biblia. No solo hablando sobre la Biblia, sino leyendo. Leemos la primera lectura, el Salmo, que normalmente lo cantamos, la segunda lectura, el versículo antes del Evangelio, que suele venir de la Biblia, y el Evangelio. Más o menos, un 30% del tiempo que estamos en la iglesia para una misa dominical lo pasamos leyendo la Escritura, mientras que más o menos 3% de un servicio típico protestante se pasa leyendo la Escritura, porque después de eso luego se habla sobre la Biblia o se canta, etc. En el transcurso de un ciclo de 3 años, que es la estructura del leccionario, que es el libro que la Iglesia ha preparado con las distintas lecturas para los distintos días de la misa, podemos llegar a leer un 70% del Nuevo Testamento y un 15% del Antiguo Testamento. Es decir, simplemente con ir a misa por 3 años tenemos una gran manera de leer, escuchando la palabra de Dios. Ahora, algo importante es que cuando leemos la palabra en el contexto de la liturgia, en el contexto de la celebración de la misa, algo sucede que es más que el simplemente abrir la Biblia cuando estamos en casa porque queremos leer algo, porque queremos tener un momento de oración personal. Nuevamente, no hay contradicción y está muy bien. Ojalá que todos lo hiciéramos todos los días. Tenemos que leer la Biblia y que orar con la Biblia personalmente. Simplemente hay una diferencia, y la diferencia es que, como lo puso algo, en particular cuando leemos el Evangelio, que solo puede ser leído por ministros ordenados, es decir, obispo, sacerdote o diácono, la palabra, como dijo alguien, se vuelve un evento. No piensen, porque es una frase corta pero muy densa. La palabra se vuelve un evento. Esa palabra que nos cuenta de algo que sucedió hace 2000 años o 3000 años, se vuelve un acontecimiento presente. Esa es una palabra que Dios nos dice a nosotros aquí y ahora. A través de esa palabra nos habla Dios. San Agustín cuenta que su madre Mónica iba a la iglesia 2 veces al día, no para escuchar, estoy citándolo, chismes, sino para oírte a ti en las lecturas y que tú la oyeses a ella en sus oraciones. Esto es lo que pasa en la liturgia de la palabra. Oímos a Dios en sus lecturas y Él nos oye en nuestras oraciones. Después de oír la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, alguien, un ministro ordenado, de nuevo obispo, sacerdote o diácono, parte el pan de la palabra. Y esto es la homilía. Como decía también San Agustín, hemos oído la historia, busquemos ahora el significado del misterio. Desde los Hechos de los Apóstoles sabemos que los apóstoles daban homilías, predicaban. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 que San Pablo un día predicó una homilía tan larga que un muchacho se quedó dormido, se cayó y se murió. Pero claro, era un apóstol, entonces San Pablo lo resucitó. Vemos que una tentación común es dar homilías muy largas. Pero en todo caso, tenemos esta oportunidad tan bonita de predicar la palabra, de partir el pan para su pueblo, de poder explicar qué es lo que Dios nos está diciendo aquí y ahora con esas palabras. Después de esto, nos ponemos todos de pie para profesar la fe. Un domingo, todos los domingos recitamos el credo y luego expresamos nuestras oraciones a Dios con las peticiones o la oración de los fieles.
Esto nos lleva a la parte central de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía. De alguna manera podemos pensar que también la estructura de la misa y el desarrollo de sus ritos es una especie de estructura de una iglesia. Piensen en una iglesia, una catedral. Los ritos iniciales son como entrar, lo que se llama el vestíbulo, una parte en la cual uno entra pero todavía no está en la parte principal de la iglesia. Luego uno entra a la nave de la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y luego uno entra espiritualmente, no físicamente, en la parte más importante de una iglesia, que es el altar, donde se ofrece el sacrificio, que suele estar conectado con la cruz y el tabernáculo o el sagrario, donde está la presencia real de Jesús. Entonces ahora estamos entrando a esta parte central del rito de la Eucaristía, que es la liturgia de la Eucaristía. Y esto comienza con el ofertorio. El ofertorio es el simple hecho de traer los dones de pan y vino al altar. Se puede hacer de una manera muy sencilla, pero también la Iglesia nos recomienda que, de ser posible, alguien traiga en procesión estos dones hacia el altar. Es algo que hacía la Iglesia antigua, en parte por una razón muy de sentido común y práctico, y es que la gente traía el pan que se iba a consagrar después. Todavía al inicio pues no había las hostias que tenemos hoy, sino que la gente traía el pan y luego ese pan se consagraba. Pero el pan y el vino, lo que importa es que una vez que han sido presentados al sacerdote o al obispo, son, en primer lugar, empiezan un proceso de consagración. Y lo primero es que son marcados con la cruz. San Agustín nos dice lo siguiente: la enseña, es decir, la señal de Cristo, ¿cuál es sino la cruz de Cristo? Y si esta enseña, si este signo, no se aplica a las frentes de los creyentes, como en el bautismo, lo vimos en la clase anterior, o al agua misma en virtud del cual son regenerados, al agua bautismal que se consagra por la cruz, o al aceite con que el crisma los unge, que es lo que hace el obispo, y que es lo que después nosotros hacemos en los bautizados, o al sacrificio que los alimenta, es decir, al pan y al vino, nada de esto se realiza según el rito propio. Entonces, así como a la persona que va a ser bautizada en unos minutos, lo primero que hacemos es marcarla con la señal de la cruz, así también al pan y el vino que van a ser consagrados en unos minutos, lo primero que hacemos es marcarlos con la señal de la cruz. La señal de la cruz es una de esas cosas que siempre hemos hecho. Desde los primeros libros litúrgicos que tenemos, siempre está el acto de marcar el pan y el vino, o el aceite, o la iglesia, con la cruz. Es una de esas cosas que son parte de quienes somos, son nuestra naturaleza. Una vez que el pan y el vino han sido marcados con la cruz, entonces el sacerdote ofrece una oración en la cual le pide a Dios que nos prepare para este momento central. Y luego entramos en el corazón de la misa. Y el corazón de la misa es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística, que también se conoce con el nombre de canon, y canon significa regla, es decir, la manera de rezar, la regla de la oración. El canon o la plegaria eucarística es la oración que empieza justo después de que cantamos Santo, 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 y que lleva hasta antes del Padre Nuestro. Es el corazón de la misa. Ese es el momento más central y más sagrado. San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, tiene esta frase tan clara sobre la importancia de este momento. Dice: después exclama el sacerdote, arriba los corazones, o levantemos el corazón. Es, por tanto, lo mismo que si el sacerdote mandara que todos dejasen en ese momento a un lado las preocupaciones de esta vida y los cuidados de este mundo, y que elevasen el corazón al cielo, hacia el Dios misericordioso. Luego respondéis: lo tenemos levantado hacia el Señor, con lo que asentís a la indicación por la confesión que pronunciáis. Que ninguno que esté allí, cuando dice: lo tenemos levantado hacia el Señor,
tenga en su interior su mente llena de las preocupaciones de esta vida, pues debemos hacer memoria de Dios en todo tiempo. Pero si por la debilidad humana se hiciera imposible, al menos en aquel momento hay que esforzarse lo más que se pueda. Entonces, en síntesis, lo que se nos dice aquí es, hay que tener a Dios presente en todo momento, sí, pero a veces nos olvidamos. Ok, pero en este momento, desde que se nos invita a levantar el corazón, si es que decimos lo tenemos levantado hacia el Señor, hay que optar y decidir para que efectivamente el corazón y la mente estén levantados hacia Dios y no pensemos en otras cosas. Vamos a tener tiempo para pensar en otras cosas, cosas importantes que tenemos que hacer, pero no en ese momento. En ese momento hay que hacer una cosa, y es estar atentos porque Jesús está viniendo a nosotros. Y ese es el misterio de la misa, es cuando el sacerdote realiza esa oración que hace presente a Jesucristo. Y esa oración es un ofrecimiento. Esa oración es un sacrificio. Es un sacrificio incruento, es decir, que en este caso no sucede a través del derramamiento de sangre, pero es un sacrificio real. Justamente como decíamos antes, que la participación activa es auténtica cuando se realiza interiormente, cuando se realiza en el corazón. También el sacrificio de la misa es un sacrificio auténtico, porque se ofrece la acción de gracias, porque se ofrece esa oblación del corazón. Jesucristo mismo se ofrece, y por eso es que en un misterio admirable le permite a sus sacerdotes, que son imperfectos y pecadores, hablar con su yo. Por eso el sacerdote, en estos momentos sagrados, en los que actúa en la persona de Cristo, puede usar el yo de Jesús, cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. O en los otros sacramentos, yo te bautizo, yo te perdono. No porque el sacerdote personalmente pueda perdonarle a alguien cosas que esa persona ha hecho a otra persona. Eso no tiene ningún sentido. No porque el sacerdote tenga por sí mismo la fuerza de darle vida eterna a una persona o de convertir pan y vino en el cuerpo y la sangre, en la humanidad y divinidad de Jesús. Lo que sucede en ese momento es que Jesús habla a través del sacerdote y que el sacerdote es simplemente la voz de Jesús. Aquel que habla no en su nombre, sino en el nombre de Jesús. El corazón de la Eucaristía es el sacrificio, es este ofrecimiento, este acto. Y por este acto, por este sacrificio, realizamos ese milagro admirable de la presencia real de Jesús. Pero la presencia real viene porque hay un ofrecimiento del sacrificio. Y nuevamente este es el momento en el cual podemos encontrar la manera más fructífera de participar de la misa. Y la manera más fructífera de participar de la misa no es en primer lugar que todos podamos decir algo, o cantar algo, o caminar así, o servir de esta manera. Todo eso puede servir. Pero la manera más importante y más fructífera de participar de la misa es que todos nosotros podemos ofrecer el sacrificio. Que todos, el sacerdote ordenado y los fieles que participan del sacerdocio común, todos podemos ofrecer un sacrificio. Todos podemos ofrecer una oblación. Los fieles pueden ofrecer en el altar, en su corazón, sus propios sacrificios, sus oblaciones y sus oraciones. Y cuando las traemos al altar, ahí es cuando somos realmente un pueblo. Ahí es cuando Jesucristo está renovando su oblación. Y ese es el momento entonces también en que comprendemos que la Eucaristía no se limita a la hora que pasamos en la misa el domingo. Obviamente esa es la Eucaristía, pero la Eucaristía transfigura todo. Porque si es que en ese momento nosotros podemos ofrecer nuestros sacrificios, también por lo tanto a lo largo de todo nuestro día y de toda nuestra vida, la Eucaristía puede continuar. Hay una frase muy bonita de San Alberto Hurtado, que es un santo chileno, sacerdote jesuita del siglo XX,
un hombre muy impresionante, muy activo, un gran apóstol y por lo mismo también un hombre de mucha oración. Y a él le gustaba decir esto: mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Lo voy a decir de nuevo. Mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Justamente porque no hay nada más importante que el acto en el cual podemos ofrecer y renovar el sacrificio de Jesús. Mi misa es mi vida. Pero también por eso la misa no se queda ahí. Mi vida es una misa prolongada. La Eucaristía es la fuente y cima, porque hace que todo lo que hacemos a lo largo del día, sin excepción, a no ser que querramos pecar, que no deberíamos tratar de hacerlo, pero si es algo bueno, si es algo realmente humano, sea lo que sea, puede ser también transfigurado, puede ser eucaristizado, se puede ofrecer en acción de gracias, puede ser una ocasión para amar a Jesús. Es lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús: quiero deshojar flores y no quiero dejar caer ningún pétalo, lo cual significa que todo es una ocasión para amar. Una ocasión alegre es una ocasión para amar. Algo difícil, alguna palabra dura que alguien nos dice, es una ocasión para ser pacientes. Una enfermedad es una ocasión para ofrecer una oblación. Un regalo de Dios, un consuelo en la oración, es una ocasión para manifestar nuestra gratitud. Todo en la vida puede ser transfigurado a través de la acción de gracias. Todo puede ser eucaristizado. Nuevamente, el corazón de la Eucaristía es el sacrificio. Y el corazón del sacrificio es el ofrecimiento interior. La última parte de la misa, con la cual ya nos acercamos al final de esta clase, es el rito de la comunión, a través del cual recibimos el pan de vida, Jesucristo mismo. La misa es esta experiencia en la cual podemos realizar estos actos. En primer lugar, es el acto de adoración por excelencia. En segundo lugar, es el acto de acción de gracias por excelencia. En tercer lugar, es el acto de expiación de nuestros pecados por excelencia. Y en cuarto lugar, es el acto de petición por excelencia. No hay nada más grande que la misa en esta vida, no hay nada más grande. Y esto, si es que estamos preparados y podemos, se manifiesta de una manera aún más plena en el rito de la comunión, en el cual recibimos a Jesús. No somos dignos de que entre en nuestra casa, es lo que decimos cada vez que participamos de la misa. Y sin embargo, el Señor viene. San Juan Crisóstomo en el siglo IV decía que cada vez que nos acercamos a beber del cáliz, tenemos que acercarnos como si fuéramos a recibir del mismo costado de Jesús. Y San Agustín decía: nadie come de esta carne si no la adora primero. Nos tenemos que acercar con este amor que lleva a una gran reverencia. La reverencia con la Eucaristía es importantísima para nosotros como católicos. Y sea que recibamos la comunión en la boca y de rodillas, o incluso si por alguna razón la recibimos en la mano, tenemos que hacerlo con gran reverencia. Nuevamente, San Cirilo de Jerusalén advertía para los que recibían en la mano, decía: si alguien te hubiese dado limaduras de oro, ¿no las cogerías con sumo cuidado y diligencia, con cuidado de que nada se te perdiese y resultases perjudicado? ¿Y no procurarás con mucho más cuidado y vigilancia que no se te caiga ni siquiera una miga, que es mucho más valioso que el oro y que las piedras preciosas? Por mucho tiempo la manera normal, después de esta etapa inicial en algunos lugares de recibir la comunión, ha sido en la boca, pero nuevamente lo más importante es el sacrificio interior. Los ritos de conclusión nos llevan a dar gracias a Dios. No hay que salir tan rápido que no recibamos la bendición final, que a veces es algo que algunas personas hacen. Nuevamente en el siglo IV, San Juan Crisóstomo decía: Judas, después de recibir comunión en la última cena, salió rápidamente, mientras los otros estaban todavía en la mesa. Mira qué ejemplo siguen los que salen rápido antes de la bendición final.
O sea, este no es un problema reciente. Muchas veces la gente quiere irse rápido, pero hay que quedarse para dar gracias. Hay tantas cosas tan hermosas sobre la Eucaristía. Es un misterio. El mundo entero se postra a adorar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Quiero terminar con una frase muy corta de una persona, un intelectual francés, André Frossard, que se convirtió de una manera muy particular, siendo ateo, viendo la adoración al Santísimo Sacramento. Vio una custodia y se convirtió. Bueno, esas son experiencias muy inusuales. Pero después, pensando en su conversión a través de la Eucaristía, escribió algo muy bonito y escribió un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré, que vale la pena leerlo. Pero él dijo esto sobre la Eucaristía, en realidad hablando sobre su fe. Una sola cosa me sorprende, la Eucaristía. No que me pareciese increíble, pero me sorprendía que la caridad divina hubiese encontrado este método inaudito para comunicarse y sobre todo que para hacerlo hubiese elegido el pan, que es el alimento del pobre y el preferido de los niños. Oh amor, para hablar de ti sería demasiado poco a la eternidad. Entonces, espero que esta reflexión sobre la Eucaristía nos ayude a renovar nuestro deseo de participar bien, que es ante todo participar con el corazón para que el misterio de los sacramentos y el misterio de la liturgia dé frutos abundantes en nuestra vida y a partir de nosotros en la Iglesia y en el mundo.